Bueno, entonces, como les decía, estos dos conceptos se unen dentro de la parte de organización y permiten que cualquier empresa, cualquier estructura funcione de una manera adecuada, que todas las personas que conforman su estructura estén en constante funcionamiento de una manera coordinada. Entonces, vamos a empezar con el tema. El tema incluye los siguientes subtemas. Por la parte de la comunicación asertiva, vamos a entender exactamente a qué se refiere la asertividad. Está también la parte del yo autoafirmativo, la información, comprender en vez de juzgar y decir lo que en realidad se quiere. También vamos a ver un mecanismo de diagnóstico para la parte de la comunicación asertiva que se llama la ventana de Johari, y después veremos la parte de reingeniería y un concepto que se llama outsourcing. Entonces empecemos con la parte de comunicación asertiva. Entonces, como les decía, en esta parte vamos a ver lo que conviene con la parte de asertividad, el yo autoafirmativo, la información, comprender y decir lo que se quiere. ¿Qué podemos decir tanto de la comunicación asertiva? Resulta que en muchas organizaciones la comunicación no se le da esa importancia que se le tiene. Entonces, se tiene mucho más en cuenta la parte económica, a la parte financiera, a la parte de funciones, y no se presta mucha atención cómo se da esa comunicación dentro de la organización, cómo los diferentes estamentos establecen esas comunicaciones, sean de tipo escrito, sean de tipo verbal, a través de dispositivos. Todo eso entra a la parte de comunicación. Entonces, en algunas organizaciones incluso habían prohibido el uso del celular, el uso del WhatsApp, de otros tipos anteriores al WhatsApp como el Messenger, y resulta que eso lo que provocaba era que no hubiera una buena comunicación entre los entes de las empresas. Entonces, luego se empezó a filtrar ese tipo de comunicación, entonces se admitieron algunos mecanismos internos de comunicación, pero siempre se ha tenido un poco de obstrucción con esa parte. Entonces se cree que esos elementos pueden obstaculizar el funcionamiento de la empresa y no se los ve las oportunidades que pueden brindar. Entonces se puede utilizar ese tipo de elementos siempre y cuando sea en función de que haya una buena comunicación efectiva entre las personas. Enviar un texto por WhatsApp a veces es muy fácil, entonces las personas lo prefieren a mandar un correo electrónico o un oficio, aunque de todas maneras eso implica que haya ciertas cosas que sí deben quedar de una forma oficial. Se puede utilizar estos elementos para la parte de la comunicación. Ahora que se está dando todo este proceso de el teletrabajo, pues ha tomado mucho más auge ese tipo de comunicación a través de diferentes dispositivos. Entonces lo importante es que entender que sin darle una prioridad a un mecanismo específico, se promueva la buena comunicación entre las diferentes personas que conforman la empresa, porque es una parte muy importante. Recuerden que la mayoría de las empresas trabajan con información. Entonces, esa fluidez de la información dentro de los diferentes componentes de la organización es vital. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Uno de los diagnósticos que se ha dado a través del tiempo es que la mayoría de los problemas que tienen dentro de la organización son por una mala representación frente a las demás personas, y eso se origina en principio por una mala forma de comunicarse. Entonces, cuando expresamos mal, a veces no es tanto lo que se dice, sino cómo se dice. Entonces, ahí va enfocada la parte de asertividad. Que las palabras que nosotros digamos, la forma con la que se dice, tengan el sentido para construir y no para destruir. Porque resulta que muchas veces esa comunicación puede generar malas interpretaciones, y ahí es donde todo empieza a fallar. Hay una investigación hecha por la Universidad de Harvard que asegura que por cada persona que ha perdido su empleo por no cumplir su trabajo, 2 lo han perdido por no tener éxito en la forma en la que tratan a las demás personas. Entonces se ve cómo muchas personas pierden su trabajo sencillamente por no saber tratar a la otra. Entonces, a veces en la parte de los colegios, en la parte de educación,
no se le da mucha prioridad a eso, a saber a tratar a las demás personas. Se les dice que se traten con respeto, que se traten de una forma cordial, pero a veces no se les enseña a expresar. Entonces, muchas veces cuando estamos en clase, sobre todo en las presenciales, yo trato de que ustedes traten de hablar. ¿Para qué? Para que podamos ir manejando esa parte de la comunicación. Tienen una tendencia los estudiantes de la universidad a no tratar de hablar mucho. Entonces escuchan y uno les pregunta, ¿entendieron? Pero no dicen nada. Entonces hay que tratar de mejorar esa parte de la comunicación, porque tarde o temprano ustedes van a tener que hacer uso de ella. Cuando salgan a su vida laboral tienen que comunicarse, entonces no pueden estar todo el tiempo no contestando al otro o no diciendo las formas que están pensando o las dudas que tienen, porque eso puede entorpecer su trabajo. Entonces hay que aprender a comunicarse. Y debe comprenderse que la comunicación es no solo el mensaje que se está emitiendo. Entonces, la comunicación viene compuesta de diferentes cosas, como es los gestos que se hacen, el tono de voz, la parte del rostro, la expresión que se da. Entonces, todo eso compone la comunicación. Entonces, hay que entenderlo como un todo, más allá que el mensaje, sino que como una especie de código encriptado en diferentes aspectos. Entonces las personas no sencillamente se comunican, o mejor no se ha utilizado correctamente ese vehículo para lograr compartir la información con los demás. Entonces muchas veces se falla en esa parte y el mensaje entonces no se entiende completamente diferente. Y en este momento que se está presentando no solamente el aspecto de globalización, sino todo esto también que tiene que ver con la parte de la virtualidad. Entonces es muy necesario complementar ese aspecto que debemos tener todos con la comunicación. Entonces hay ciertos componentes que hay que tener en cuenta, que son los que tenemos ahí en la pantalla, como la asertividad, y vamos a tratar de entender cada uno de ellos para mejorar esa parte de la comunicación que no solo aplica a la organización, sino también a nuestra vida diaria. Entonces, ¿qué pasa con la asertividad? O sea, la palabra como tal lo que quiere decir es que se debe anteponer mis derechos, mis pensamientos o ideas y mis sentimientos, sin dañar los derechos, principios y pensamientos e ideas ni sentimientos de los demás. Entonces, la asertividad es dar a entender lo que yo estoy pensando, lo que yo creo, lo que yo quiero expresar, sin lastimar a los demás. Entonces es algo bien difícil de lograr, porque es muy complejo lo que el otro siente y para nosotros es todo un enigma. Entonces hay que tratar de mantener un equilibrio con las palabras que se dicen y la forma en la que se dicen. Como les digo, la comunicación no es solo lo que se dice, sino cómo se lo dice. Entonces todos esos aspectos tienen que entrar dentro de la parte de asertividad. Entonces un principio fundamental para ser asertivos es tener la parte de la autoaceptación. Muchas personas son muy tímidas o a veces son muy agresivas, y eso es una consecuencia de esa parte que se ha venido dando en nuestra cultura, donde mucha gente trata de que nosotros hablemos para que los demás nos acepten, y resulta que se nos va complicando la parte de nuestro autoconocimiento, de entender primero qué es lo que yo quiero antes de pensar en lo que el otro quiere. Entonces hay una parte fundamental de la asertividad que es el autoconocimiento, el autorrespeto y la autoestima. Entonces primero tenemos que entendernos a nosotros mismos para poder darle a entender a los demás lo que nosotros queremos, nuestras ideas y nuestros pensamientos. Entonces es muy importante esa parte de la aceptación y del autorrespeto y la autoestima, para poder asimismo transmitir esos sentimientos hacia las demás personas. Por la parte de lo yo autoafirmativo, pues muchas veces nos han dicho que el nosotros es mejor que el yo, pero eso depende de cómo se está tratando ese yo, porque el yo como egocentrismo es diferente al yo como persona que entiendo a la otra persona. Entonces el yo autoafirmativo es ese buen lado del yo, donde no nos estamos cerrando
en pensar en que somos el centro del universo y que somos lo que todo el mundo tiene que tratar, sino que estamos poniéndonos en el lugar del otro. Entonces, si bien la otra palabra es el nosotros, el yo como una forma de entendimiento a la otra persona también es muy importante. Entonces, ese yo especial se conoce como el yo autoafirmativo. Y por eso, una de las recomendaciones de la comunicación asertiva es que siempre pensemos una frase con la parte del yo, apropiándonos de lo que estamos diciendo. Que lo que nosotros corresponde es la parte de lo que nosotros entendemos. Entonces, ahí está la parte de que primero tenemos que conocernos a nosotros mismos, porque no podemos dar a entender nuestras ideas y nuestros pensamientos si no tenemos bien en claro qué es lo que estamos sintiendo y qué es lo que estamos pensando. Entonces, ese yo, más allá de ser una dictadura, porque a veces se lo entiende de esa forma, es una parte de autoconfianza y asimismo una confianza hacia los demás. No se está faltando el respeto nunca con el yo. En algunas partes incluso se asegura que el usted puede ser una parte ofensiva porque se entiende como si se estuviera dando una orden. Entonces, la idea no es dar una orden al otro o dar una crítica al otro, sino tratar de comprenderlo y tratar de acertar lo que el otro nos está diciendo. Entonces, ahí hay un ejemplo que es mejor, en vez de decir usted me dijo, decir yo le escuché o yo le entendí esto. Entonces, mire que son dos formas distintas de empezar cualquier oración y con eso estamos mejorando la comprensión hacia la otra persona desde la parte del respeto. Entonces, el respeto es siempre una parte muy importante y hay que tratar de seleccionar esas palabras que nos permiten comunicarnos con la otra persona sin causarle ningún tipo de mala intención, sin que se entienda como defensivo lo que nosotros le estamos diciendo. Entonces, ese yo autoafirmativo es un yo que va dirigido desde el respeto, donde es vital esa parte de la comunicación, porque mientras mantengamos el respeto el uno con el otro, vamos a estar en una actitud de comprendimiento. Entonces vamos a estar abiertos a tratar de entender lo que el otro nos está expresando. Cuando ya transgredimos esa parte del respeto y se vuelve en algo agresivo, entonces la persona tiende a cerrarse. Entonces ya no entiende de razones, ya no comprende a la otra persona, sino que pasa a modo defensivo. Entonces eso es lo que siempre hay que tratar de evitar, que la persona pase a ese modo de defensa, porque ahí entonces la comunicación ya definitivamente se pierde. Ya la mayoría de cosas que se dicen se rebota y siempre ya no se escucha para entender, sino que se escucha para responder o incluso para contraatacar. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras que se dicen con las otras personas. Por la parte de la información y el comprender, lo importante es entender qué se está tratando de expresar y asimismo recibir la información que el otro nos está emitiendo. Entonces hay que entender la comunicación como una vía de doble sentido, donde nosotros enviamos una información hacia la otra persona y asimismo tenemos que recibir esa información que nos entrega y procesarla. Entonces hay que entender ese doble camino allí, porque muchas personas a veces no escuchan, no comprenden lo que el otro dice, sino que se cierran en su punto de vista. Debemos entender que todos somos personas completamente distintas y que es completamente válido que otra persona tenga un concepto completamente distinto sobre un mismo tema. Y esa parte de la comprensión es muy importante. Entonces, la información que se recibe y que se emite tiene que tratar de estar lo más lejos de un juicio, porque cuando hacemos un juicio hacia lo que el otro piensa, nos convertimos en esa persona que nos cerramos hacia esa comunicación que nos está entregando. Porque hay que comprender que nosotros no siempre vamos a tener la razón con las demás personas. Y eso está bien, porque en la diversidad es donde se puede construir las cosas. Es allí donde realmente salen los diferentes puntos de vista
que permiten la construcción de nuevas ideas y de nueva innovación. Entonces, hay que estar abiertos a la posibilidad de que otra persona tenga una percepción distinta sobre algún tema en específico y que juntos se puede construir una mejor versión de las cosas. Entonces, esas dos partes son muy vitales en la parte de la comunicación asertiva. Una vez se trate de informar lo que nosotros pensamos, más allá de juzgar, estamos dando un nuevo paso hacia esa buena comunicación. Si muchas veces las frases en las que nosotros decimos cuando otra persona se equivoca son ese juicio, entonces así no se debe hacer las cosas, así no es como debería estar este informe, o así no se debe cumplir esa función. Entonces, si en vez de eso nosotros nos enfocamos en la parte de dar información, por ejemplo, usted puede llamar a esa persona y decirle, mire, el informe que hay que entregar debe tener esta estructura y yo le puedo entrar un ejemplo para que usted se guíe. Mire esa diferencia entre decirle así no se hacen las cosas. Entonces, es construir con el otro y no entrar a destruir. Muchas veces las palabras, lo que le decimos a los otros, destruye su autoestima, destruye su intención de hacer las cosas bien y entonces empieza a dañarse ese clima organizacional del que hablábamos la clase pasada. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte de la comprensión, porque es uno de los mayores impedimentos que se tiene en la comunicación eficaz. El afán de evaluar lo que el otro está haciendo y de imponer nuestro punto de vista como el correcto. Entonces, otra cosa es tener la mente abierta a que nosotros podemos equivocarnos y que es posible que otra persona tenga una mejor versión de hacer las cosas. Entonces, hay que aprender a escuchar y a comprender. Y es muy vital en toda esta parte de la comunicación efectiva. Otro aspecto es decir lo que se quiere. Muchas veces hay una tendencia a decir lo que no se quiere. Un ejemplo muy común es lo que se hace con los niños. Entonces usted a veces escucha que se les dice no se come de esa manera, en vez de decirle se come con la cuchara la comida. Entonces, esa tendencia de tratar de empezar una oración con el no provoca un bloqueo. Otro ejemplo que se da es cuando hay un peligro. Entonces usted a veces le dice a la persona tenga cuidado, pero no le está describiendo el peligro. Entonces hay que darle información correcta. Ahí hay un hueco. Entonces la persona inmediatamente, como ya tiene la información, va a tratar de verificar a dónde va a dar el paso. En cambio, cuando usted le dice cuidado nomás, él voltea a ver a todas partes, pero no tiene la información completa para saber qué es lo que está pasando y es posible que de todas maneras se caiga en el hueco. Entonces, a eso se refiere toda esta parte de la comunicación asertiva, a entregar la información adecuada en el momento adecuado, comprender a la otra persona, manejar el respeto y decir lo que se quiere, no lo que no se quiere. Porque dentro de las cosas que hacen las personas, por mucho que se equivoquen, hay cosas que se pueden rescatar, hay cosas que sí está haciendo bien. Entonces, hay que resaltar lo que se hace bien y informar sobre lo que está haciendo falta en esa parte. Entonces, a eso se refiere toda la parte de la comunicación asertiva. Entonces, hay varias técnicas que se prestan para hacer una evaluación de cómo se está dando la comunicación, porque a veces estamos viviendo dentro de una mala comunicación, pero no lo hemos detectado, no se ha hecho evidente. Entonces, una de esas estrategias para determinar ese tipo de comunicación es la ventana de Johari. Entonces, la ventana se compone de 4 áreas. Hay las filas que corresponden a lo que es conocido por los demás. Entonces la primera fila es lo que los demás conocen. La segunda fila es lo que los otros no conocen. Si lo vemos por columnas, la columna número 1 se refiere a lo que yo conozco y la columna número 2 se refiere a lo que yo no conozco.
Y haciendo ese cruce se presentan estos 4 cuadrantes distintos. Entonces, ¿a qué se refiere el primer cuadrante que aquí está señalado como un área abierta? Esa área abierta está compuesta por lo que yo conozco y por lo que los demás conocen. Entonces, ese conocimiento global que tenemos todos, ese conocimiento colectivo, es lo que compone esa primera parte del área abierta. Entonces, si bien todos lo conocemos, a veces lo damos por hecho. Y hay muchas personas que no corresponden a esa parte. Entonces, es eso que es de conocimiento público, eso que llamamos muchas veces cultura general o conocimiento general, esa actividad libre, ese yo público, donde todas las personas se conocen de esa parte. ¿Y qué representa? Entonces representa esos aspectos o esos temas que están claramente expuestos tanto de uno mismo como de los demás. Corresponde a eso que dejamos que los demás miren y que nosotros miramos de esas personas. Entonces siempre hay una parte que queremos que los demás conozcan y la damos a abrir. Entonces nuestras mejores cualidades, nuestros conocimientos, ese buen lado que siempre queremos presentar a la demás gente y lo que los otros también nos presentan es lo que se compone en esta parte del área abierta. En el segundo cuadrante está el área ciega, porque es lo que los demás conocen, pero yo no conozco. Entonces está constituido por esa información que tienen las demás personas sobre uno o sobre algún otro tema que conocen, pero que nosotros no tenemos conocimiento. Muchas veces está compuesto por emociones, por sentimientos, por opiniones o por reacciones, que a veces se dan sobre uno mismo. Entonces, esta área ciega también es lo que a muchas personas les molesta, ¿no? Eso que se dice a las espaldas de las personas, o que a veces usted conoce que una persona falló y no se lo dice de frente, sino que lo comenta con otra. Una de las recomendaciones en toda la parte de la comunicación es el respeto, como ya lo habíamos expresado. Si usted conoce algo en lo que la otra persona está fallando, entonces no lo utilice para hacer un juicio con otras personas, sino que llame a esa persona. La recomendación es que lo haga de forma individual y que le comente lo que usted detectó, desde lo que ya vimos, no como un juicio, sino dándole información para que pueda mejorar. Entonces, a eso se refiere esta parte del área ciega, lo que los demás conocen pero yo ignoro. En la parte número 3, que es este cuadrante de acá, está lo que todos, lo que yo conozco pero los demás no lo saben. Y representa esa información que uno puede conocer sobre sí mismo o sobre algún tema en específico. Son datos que uno mantiene ocultos a los demás y esta región se llama el área oculto, el yo privado o muchas veces la fachada, porque son cosas que no queremos que los demás descubran. O sea, a pesar de que yo lo estoy descubriendo, no lo conocen los demás. Y el cuarto cuadrante, que aquí se me ha ido el nombre, es el área desconocida. Esa área desconocida es lo que tanto nosotros como los demás no conocen. Entonces, corresponde a toda esa información que es gran parte de lo que nos rodea, que nosotros no conocemos. Algún dicho muy popular dice que entre más uno estudia, más se da cuenta que menos sabe. Y tiene mucha razón, porque el área del conocimiento es completamente amplia. No solo hacia afuera, con esos otros temas que nos rodean, sino también hacia nosotros mismos. Hay muchas partes de nosotros, sentimientos, pensamientos, que no conocemos. Muchos respiramos, pero ni siquiera nos percatamos de que lo hacemos. Muchos actuamos y ni siquiera sabemos por qué reaccionamos de esa forma. Entonces, hay toda una área desconocida que se ubica aquí en este cuadrante. Entonces, ¿cómo funciona esta metodología? Esta metodología funciona colocando las diferentes cosas dentro de esas áreas.
Entonces, hace parte también de una autoevaluación, donde cada uno colocamos nuestra parte de conocimiento y se complementa con lo que hacen las demás personas para tratar de tener un consenso sobre qué es lo que conocemos, qué es lo que no y qué es lo que los demás conocen sobre mí y lo que no. Entonces, es una metodología muy buena, hace parte de toda esta parte de la comunicación para que se empiecen a dar esas aclaraciones que muchas veces las personas dan por sentadas y en verdad no se conocen. Bueno, esta es la parte de la comunicación asertiva. Ahora sí vamos por el otro lado, que es el área de la reingeniería. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a una revisión de algo que ya está funcionando y un rediseño radical de algún proceso o incluso de toda la organización para mejorar, sobre todo sobrellevando alguna crisis o alguna crítica de rendimiento, ya sea calidad, ya sea servicio o ya sea de tipo de rapidez. Entonces, la reingeniería es una estrategia de choque cuando ya se ha detectado que las cosas no están funcionando, que no están coordinando, que se está teniendo fallas en nuestros servicios, en nuestros productos y que se está manejando de una forma inadecuada. Entonces, es todo un reajuste de cómo se hacen las cosas. ¿Y de qué se compone esa reingeniería? Pues se compone, primero que todo, de un profundo análisis y de un diagnóstico. Debemos saber exactamente qué parte funciona y qué parte no, para que después rescatemos eso que está sirviendo para mejorar lo que está fallando. Entonces, en la reingeniería hay que ubicar 4 puntos exactos. Primero, ¿cuáles son los puntos fuertes? Todo proceso de rediseño pues lleva consigo un replanteamiento de las cosas y de los procesos y de los métodos que se están utilizando. Pero dentro de esas cosas que se están haciendo, siempre hay otras que están haciéndose de una forma correcta. Entonces hay que detectar cuáles son esos puntos fuertes que necesitamos mantener. Si algo está funcionando mal, pues obviamente deben existir unos puntos débiles. Entonces hay que detectar dónde está el fallo. Y muchas veces ahí empieza el inconveniente, porque a veces se sabe que no se está entregando el producto a tiempo, pero nadie es capaz de decir es porque yo me estoy demorando, o es porque no estamos haciendo bien las cosas, o nos estamos retrasando por esta circunstancia. Entonces, detectar esos puntos débiles a veces es muy complejo, pero es vital, porque tenemos que detectar dónde está el fallo. ¿Quiénes son las personas que están fallando? ¿O quiénes son los procesos que están fallando? Entonces, ya que detectamos algo es donde podemos pasar a superarlo o a mejorar, a fortalecer esos puntos débiles que se han encontrado. Luego pasamos a lo que ya veníamos diciendo, en todas partes hay oportunidades. Entonces, esa oportunidad debe detectarse. De por sí, el proceso de reingeniería es una oportunidad para superar ese aspecto que se está detectando como incorrecto y por el cual se lleva este proceso de rediseño. Y en la cuarta parte encontramos las amenazas. Entonces, ¿a qué se refieren las amenazas? Esa serie de circunstancias o de obstáculos que siempre se presentan. Muchos tienden, asimismo como los puntos débiles, negar las amenazas. Y esa no es la postura adecuada. Lo correcto es detectar y hacerlas frente. Presentar un plan de choque hacia esas amenazas. Y lo importante es empezar por esas cosas que son de mayor influencia en el cliente, que se ven reflejadas hacia afuera de la organización. No es que las que estén adentro de la organización no sean amenazas también, pero lo que se ve externamente es lo que se le debe dar la prioridad, lo que alcanza a llegar al cliente. Entonces, si usted ve que una amenaza
es la forma en la que se está transportando la mercancía, porque resulta que la están revolviendo con otras cosas y las cajas llegan dañadas. Entonces, eso es algo que el cliente ve directamente. Entonces, una amenaza que se le debe dar prioridad. Entonces, se prioriza lo que afecta directamente al cliente y también se revisa, no es que se descarte, lo que está haciendo una amenaza al interior de la organización. Entonces, se pueden asumir diferentes posiciones comunes durante un proceso de reingeniería. La primera es una resistencia al cambio. Entonces, es muy común que dentro de la organización, cuando se habla de un proceso de reingeniería, de rediseño, las personas tengan miedo de perder sus empleos. Entonces, por eso es que a muchos les cuesta reconocer que son los puntos débiles o avisar dónde están esos puntos débiles, porque tienen miedo de perder el trabajo como se viene haciendo. Y otro aspecto es que las personas se acostumbran a esa forma de estar haciendo constantemente las cosas y a pesar de que sean de una forma incorrecta, les cuesta soltar y abrirse a la oportunidad de hacerlo de forma distinta. Entonces, hay diferentes formas que se pueden asumir y una de las mejores es la parte del liderazgo. Recuerden que el líder, más allá de juzgar, acompaña y enseña a las demás personas cómo mejorar. Entonces, el líder tiene que autorizar y motivar ese esfuerzo de la reingeniería. Entonces, explicarle, recuerden que el conocimiento, la información es la mejor forma de establecer una comunicación. Entonces, todas las personas de la organización deben conocer que se está llevando a cabo el proceso. Un error fatal que puede cometer un líder, un administrador dentro de una empresa u organización es hacer un proceso de reingeniería sin informar a los empleados, porque eso puede llevar a pensar que se está haciendo a sus espaldas y que puede implicar una amenaza para su trabajo. Entonces, lo mejor que se puede hacer es que todos tengan el conocimiento del proceso que se lleva y las razones por las que se lleva a cabo. Luego está la parte del dueño del proceso. Entonces, tiene que haber un responsable de esa reingeniería, ese responsable del esfuerzo que se enfoca para mejorar las situaciones que se han detectado. Cuando no hay un responsable es muy difícil que las cosas surjan o se lleven a cabo. Si lo dejamos al azar en que entre todos se va a hacer, entonces no hay una cabeza visible que va a empujar ese proceso de reingeniería para que llegue a feliz término. Obviamente ese proceso necesita de un equipo. Entonces, ese dueño del proceso debe estar rodeado de unas personas que le permitan hacer esa reingeniería, rediseñar los procesos y llevar a cabo las revisiones. Porque como ya lo dijimos, a veces es muy difícil detectar los puntos débiles, incluso las amenazas que se puedan presentar, y es mejor que se haga desde un punto de vista aparte. Una persona que haga esa revisión para que detecte esas series de circunstancias que se están presentando. Y por último tenemos el comité. Esa persona que lidera o formula las estrategias y las políticas que van a afectar el proceso. Entonces, alguien de mando debe dar la orden de que el proceso debe cambiar, porque muchas veces cuando el equipo de reingeniería y el dueño de ese proceso está al mismo nivel de los otros empleados, tienden a no hacerle caso. Entonces, haga las cosas de esta forma, dice no, porque a mí me funciona como yo siempre las hago y yo siempre las voy a hacer. Entonces, es importante que alguien de peso, sea el dueño de la empresa o la junta directiva, sea quien determine que se va a cambiar el proceso y dé las nuevas directrices de una forma clara y se puedan aplicar posteriormente a todas las personas que están involucradas dentro de ese proceso. Entonces, hay que tener bien en claro cuál es el objetivo que busca la reingeniería, y es el aumento de la eficiencia y la competitividad de la empresa o la compañía, ya sea dentro de su entorno o dentro de la competencia día a día, además de la modernización de los procesos. Muchas veces resulta que las cosas sí están funcionando, pero la tecnología nos brinda una forma más eficiente de hacer las cosas, una forma más rápida.
Entonces, implementar esas nuevas tecnologías también implica procesos de rediseño. Y hay que entender que no solo es el cambio del proceso, sino el cambio de la cultura, de la forma en que las personas ven las cosas que están haciendo. Entonces, todo eso hace parte de este proceso. Bueno, dentro de la reingeniería también está un proceso que se lleva a cabo, sobre todo últimamente ha tomado mucha fuerza, que es el outsourcing. Muchas veces aquí en Colombia se lo conoce más como la tercerización de los servicios. Se trata de subcontratar o de contratar y delegar esas funciones a otra organización, ya sea uno o más procesos. Entonces, ¿por qué se da esto? Por varias razones. Primero que todo, este proceso nace como una respuesta hacia las necesidades de esas pequeñas organizaciones que no pueden mantener tanto personal. Entonces, ellos no pueden contratar una persona para que haga una función específica porque el contrato implica toda una serie de prestaciones legales. Entonces, para tratar de sobrevivir y de solventar esa función, contratan a un tercero. Y es la forma más sencilla de sobrevivir, de redimensionar y más rápida y más efectiva, porque ese tercero tiene el conocimiento pleno de esa función que están desempeñando, ya tienen ese personal capacitado, ha pasado una prueba y ellos están seguros de que le prestan un buen servicio a la organización. Entonces, es una metodología que también sigue un proceso similar al de la reingeniería. Entonces, es necesario detectar las estrategias y ver qué procesos que haga la compañía o que necesita la compañía son susceptibles a esta forma de contratación. Porque algunas empresas lo han tomado como una forma de solventar esa parte de las prestaciones legales, pero esa no es la esencia de la subcontratación. La esencia es que usted le lleve a una tercera compañía un proceso porque tiene un mejor conocimiento del desarrollo de ese proceso, porque tiene el personal capacitado que puede realizar ese proceso. Entonces no es para salvarse de las prestaciones legales ni de pagar menos nóminas, sino para que alguien con la suficiente conocimiento lleve a cabo esos procesos de vital importancia de todas maneras para la compañía. ¿Qué se debe de tener bien en cuenta en esta parte de la tercerización del servicio o del outsourcing, como sería su nombre? Y es la firma del contrato, que sea muy claro, que se estipule bien cuáles son los plazos, cuál es la modalidad, cuáles son los tiempos, cuál es la calidad que se espera que desempeñe esa otra organización sobre ese proceso y cuál es el cubrimiento, qué es exactamente lo que la otra compañía va a hacer y qué es lo que necesita que la empresa le entregue para que pueda cumplir bien con su proceso. Entonces, todo eso debe quedar suficientemente claro y debe estar estipulado en un contrato. También se debe tener claridad en la parte de las cláusulas, de las penalizaciones del incumplimiento por las dos partes y que la empresa o la organización a la cual usted está contratando pueda hacer una auditoría del proceso. ¿Y qué se debe evaluar cuando usted seleccione una empresa para hacer una tercerización de servicios? Pues la parte de la confiabilidad, de la trayectoria, de que esté asequible a la compañía, porque a veces el hecho de que sea una empresa de tercerización no significa que sean completamente baratas, ¿no? También hay empresas de diferentes costos y unas son de costos elevados. Entonces hay que ver que en verdad la compañía o la organización cuente con los recursos necesarios para adquirir esta serie de servicios. Entonces, este era el tema que les venía a tratar hoy, la parte de la comunicación asertiva, de la reingeniería y del outsourcing o la tercerización de los servicios.
Entonces, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta sobre estos temas. Bueno, entonces no tienen ninguna pregunta, ninguna duda sobre el tema. Bueno, entonces para aclarar, recuerden que las actividades están abiertas hasta el próximo lunes para ponerse al día. Por ahora, por estas clases no voy a dejar ninguna otra actividad y se encuentran dentro de la unidad de organización. Algunos me decían que no encontraron el COES donde está, entonces está dentro de la unidad de organización del COES. Si no, pues también pueden hacerme llegar las entregas por el correo electrónico o incluso por el WhatsApp. No recomiendo mucho el WhatsApp porque a veces el WhatsApp me daña los archivos. Ya me ha pasado que otros me han enviado archivos y cuando yo los voy a descargar y a revisar, no me abre el archivo con el Word o con el PowerPoint de donde me están enviando. Entonces, la recomendación es que si pueden, mejor lo hagan a través del COES o a través de el correo electrónico. Pero si no, pues por el WhatsApp también yo les reviso, entonces no hay ningún problema. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, acuérdense que pues mis canales de comunicación están abiertos, ya conocen mi número de celular, mi correo electrónico y bueno, no queda más que decir que muchas gracias por estar aquí el día de hoy y que tengan un buen resto de día y un buen resto de semana.